haré más o menos resolver el ejemplo 25.3, que este es la dependencia de la resistencia con respecto a la temperatura, o sea, cómo varía la resistencia en la temperatura, con la temperatura. Entonces nos dice, supongo que la resistencia del alambre del ejemplo 25.2 es de 1,025 ohmios a 20 grados Celsius de temperatura. Calcule la resistencia a 0 grados y a 100 grados. Ya, entonces empezamos con esta formulita, que es la que nos da el libro. Entonces reemplazamos. No, primero pondremos los datos, ¿no? Pues luego para reemplazar. Perdón, te lo voy a sacar. Ya, ahora sí. Empezamos entonces con los datos. ¿Qué tenemos primero? La resistencia inicial, que nos da de 1,05 ohmios a una temperatura, bueno, esta es la temperatura inicial, igual 20 grados Celsius. Entonces, y este coeficiente, entonces el coeficiente sacamos de esta tablita, que es el coeficiente de temperaturas de resistividad. Entonces, a temperatura ambiente, más o menos 20 grados. Entonces, el ejemplo que nos daba era de un cobre. Entonces nosotros buscamos el cobre y tenemos acá su valor. Entonces esto vale 0,00393. Entonces anotamos 0,00393 unidades en grados a la menos 1. Grados a la menos 1. Ya, entonces ahora vamos allá primero la resistencia a 0 grados. ¿Qué pasa cuando bajamos la temperatura? Entonces reemplazamos en la fórmula de la resistencia. Aquí voy a poner a 0 grados. Aunque no se nota muy bien, vamos a borrarlo y vamos a hacerlo mejor. Ya, entonces esto vamos a poner a 0 grados Celsius. Viéndose un poco mal, pero ya. 0 grados Celsius. Entonces reemplazamos, que tenemos primero como dato inicial, tenemos la resistencia inicial en ohmios. Entonces seguimos con la fórmula, nos dice 1 más el coeficiente. El coeficiente tenemos que es 0,00393 con su respectivo, que sabemos que es grados a la menos 1. Entonces esto lo pondremos en, esto lo borramos, perdón. Entonces 3 a la 3. Entonces abrimos paréntesis. Ahora, temperatura. ¿A qué temperatura estamos hallando? Eso nos está pidiendo. Entonces estamos hallando a 0 grados. Menos la otra temperatura a 20 grados. Entonces cerramos y cerramos. Ahora, vamos a poner esto a la calculadora. Y nos tiene que salir que la resistencia a 0 grados es igual a 0,97 ohmios. Entonces esto es para, aquí vamos a poner esto, ya está, temperatura a 0 grados Celsius. Entonces eso sería. Ahora vamos con el otro que nos dice para 100 grados. Entonces esto lo separamos y usamos. Entonces los mismos datos llegarían a ser para 100 grados.
Solo lo único que cambiaría es en acá. En vez de poner temperatura, esta temperatura, aquí pondríamos 100. La inicial obviamente es 20. Entonces pondremos, inciso B, 100 grados Celsius. Entonces reemplazamos en la fórmula el inicial, que es igual a 1,05 ohmios. Abrimos corchete y uno más el coeficiente, 0,00393, abrimos paréntesis, temperatura. ¿Qué temperatura queremos? Pues a 100 grados menos 20 grados. Cerramos paréntesis, cerramos corchetes. Entonces, poniendo todo esto a la calculadora, tenemos que sale 1,30. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Que la resistencia ha aumentado junto con la temperatura. Entonces, en este caso, entre más aumentes la temperatura, la resistencia crece. Entre menos temperatura le pongas o le enfríes más, baja su resistencia. Entonces acá vamos a poner temperatura a 100 grados Celsius. Y eso sería el ejercicio. Esto sería el ejercicio entonces 25.3. Sería mi exposición, ingeniero. Espero sea de su agrado y cuídese mucho. Hasta luego.